la reunión, dejo con ustedes a la profesora Ana Castillo. Ana, muy bienvenida y muchísimas gracias por poder acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, Diego. Buenos días. Mi cuota, que estaba más o menos equilibrada entre alegría y miedo, se levantó levemente hacia el susto un poco. Tengo a maravillosos colegas, ex compañeros de universidad, alguno por ahí presente. Y antes de empezar, solamente quisiera decir que yo acojo esta invitación que me hicieron Diego y Ana María con mucha humildad. Yo solamente voy a compartir lo que he hecho eh, en el sentido de que a mí me ha resultado. También les voy a comentar algunas cosas que no me resultaron, porque puede que a otros sí les resulte, ¿no? Pero es eso. Eh, no quiero aparecer dictando cátedras, sino, insisto, solamente compartiendo la experiencia de este tiempo. Diego, ¿estoy habilitada para compartir pantalla? Creo que sí, creo que sí. Si no mira, te voy a hacer coanfitriona. Ya. Ahora tú eres la anfitriona, a Ya, lo mejor ahí perfecto. puedes acceder. A lo mejor, yo no sé si quedo habilitado para aceptar gente que va a entrar a lo mejor con un poco de retraso, pero ahí podemos hacer una breve pausa para que tú los aceptes. Ya. Veamos si es cierto. Hola Sí. Jimena, también bienvenida, que no la hayamos saludado. Ya. Bueno, Diego ya me presentó, yo solamente quería agregar un dato, y es el siguiente. Yo doy este ramo en la Facultad de Comunicaciones, por lo tanto, los alumnos con los que trabajo son de las carreras de cine, periodismo y publicidad. Ya creo que esto es muy importante porque cada uno de nosotros tiene distinto tipo de alumnos porque son distintos sus perfiles de ingreso. Así que solamente quería hacer esa observación. Esto pasa a veces también en clase, no avanza mi... No sé qué pasó. ¿Va? A veces funciona con unas flechitas que tiene abajo a mano izquierda la presentación. No sé si te aparecen a ti. No. Ah, pero ahí avanzó. Ahí sí. Estaba enojado nomás. Ya. Entonces, voy a hacer un recordatorio primero de qué es lo que dice nuestro programa de comunicación escrita de este DCP, porque creo que hay aquí algunos puntos importantes sobre los que podríamos reflexionar en conjunto. Aprovecho de invitarlos a participar activamente. No tengo ninguna actividad planeada en grupos ni en pares, como ocurre en otras ocasiones, sino que me gustaría que sostuviéramos un diálogo tal como lo hacemos muchas veces en clase, estos diálogos pedagógicos que llamamos en nuestras planificaciones, ¿verdad?, con nuestros alumnos. Y aquí hay dos puntos claves, me parece a mí, en relación a lo que dice nuestro programa. ¿Y qué dice? Entre otras muchas cosas interesantes, que pertenece al ciclo de bachillerato. Y esto de que pertenezca a este ciclo implica, creo yo, una gran responsabilidad para los docentes. A mí me gusta pensar pretenciosamente que el alumno es este héroe, ¿no?, que describe Campbell en El héroe de las mil caras, que tiene que salir a la aventura, y nosotros tendríamos que oficiar como los mentores que lo acompañan en esta aventura. ¿Mm? Y esto es así porque habitualmente el alumno que nosotros recibimos viene por primera vez a la universidad, pocas veces vienen de otras carreras.
la mayoría viene de la enseñanza media, y sumémosle que ahora no viene a un espacio real, sino que viene a un espacio virtual, ¿no? Por lo tanto, el mentor tiene que tener bastante más paciencia, bastante más empatía para conectar con estos chicos y chicas que entran a la universidad, pero no entran a ningún lado, porque solamente se conectan al Zoom. Luego nuestro programa dice que este curso promueve el desarrollo de 2 competencias genéricas, que son la comunicación y la ética. Bueno, esto que está aquí en 3 líneas es bastante tremendo, creo yo, ¿no? Porque aumenta nuestra responsabilidad. Vamos a ser quienes los acerquemos, les demos los primeros indicios, las primeras luces acerca del quehacer profesional, porque estamos hablando de ética, ¿no? Y lo otro que me gustaría destacar es que nuestro ramo se llama comunicación escrita, no se llama redacción, por ejemplo, no se llama expresión escrita, se llama comunicación escrita. Por lo tanto, creo que ahí está el corazón de esta asignatura. Y para allá deben estar orientados todos nuestros esfuerzos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los textos de los alumnos y las alumnas cumplan con eso, que comuniquen finalmente? El programa habla también de la importancia del manejo de las ideas, más allá de las convenciones. Bueno, está en clara relación con esta competencia también. Si quieren aportar algo, por favor, vayan haciéndolo. Le pedí a Diego que fuera mirando el chat porque mientras tenga la presentación no puedo revisarlo. Bien, aquí quiero plantear una pregunta. Yo tengo algunas respuestas, pero me gustaría pedirle su participación para que pudiéramos sumar nuestras experiencias en relación a cómo llega el estudiante o la estudiante a este curso o a estos cursos del DCP. Yo les voy a contar lo que yo he visto y me gustaría que a continuación ustedes me contaran lo que han visto. He tratado de rescatar algunos mitos o algunas preconcepciones o ideas preconcebidas, como queramos llamarlo, con que llegan nuestros alumnos al DCP de comunicación escrita. Y entre los mitos que he visto están estos que escribí aquí, ¿no? Que piensan que aprender a escribir es un proceso finito. Entonces, cuando se encuentran con un ramo que se llama comunicación escrita y con otro que se llama comunicación oral, algunos pueden decir, pero ¿qué nos van a enseñar si nosotros ya sabemos hablar y sabemos escribir? Estuvimos 14 años en el colegio, por lo tanto, es raro este curso. Y ahí está nuestro primer desafío, ¿verdad? Que es uno de los enfoques principales de esta asignatura, que el alumno comprenda que siempre estamos aprendiendo a escribir de maneras diferentes. Eso es lo que yo siempre les digo. Claro, ustedes saben escribir, pero como un alumno que egresó de la enseñanza media, ahora tienen que aprender a escribir como parte de este mundo universitario, ¿no? Como una persona que va a formar parte y ojalá relevante de la sociedad del conocimiento. ¿Qué otros mitos me he encontrado? Esto me da un poco de pena, pero siempre hay algún alumno o alguna alumna que después de la primera clase, sobre todo cuando eran presenciales, se me acercaba y me decía, profesora, yo le quiero avisar desde este momento que yo soy malo para el lenguaje. ¿Ya? Entonces yo les preguntaba, ¿cómo que eres malo para el lenguaje? ¿Eres malo para la vida? Entonces me quedan mirando así como, ¿qué? Y le digo, es que es raro que alguien sea malo para el lenguaje porque nosotros vivimos en él. Entonces ahí como que dicen, ah, bueno, parece que esto se trata de otra cosa, ¿no? Otro mito, que tener mala ortografía es señal de que se escribe mal. Ahí podríamos tal vez hacer un mea culpa, ¿no? ¿Por qué los alumnos y las alumnas piensan esto? Tal vez le hemos estado dando demasiada relevancia a algo que es solamente una convención, que es importante, claro, porque también tiene que ver con
cómo se concreta el proceso comunicativo, sin ruido, ¿no? Pero no es tener buena ortografía algo sinónimo de escribir bien. No, bueno, podríamos tener otra larga conversación sobre qué es escribir bien, pero ya hemos dicho que vamos a concentrarnos en términos comunicativos, por lo tanto, vamos a considerar que escribimos bien o que el alumno escribe bien cuando logra comunicar la idea que tiene. Otros mitos, que puede resultar más sencillo hablar que escribir. Hasta el momento en que hice presencial este ramo, yo hacía una mini dinámica y les preguntaba, les decía, ¿para quién es más fácil escribir que hablar? Párense, separadas. Ya, ahora lo contrario. Y a algunos les pedía que explicaran al curso por qué les resultaba más fácil hablar o por qué les resultaba más fácil escribir. Y esto es una buena entrada, creo yo, para entender que hablar y escribir tienen distintos códigos. Daniel Cassani lo explica mucho mejor que yo en este texto que, no sé si se ve, que me imagino muchos de ustedes conocen y que para mí es el libro de cabecera de este curso, que es De escribir el escribir de Daniel Cassani. Si el alumno entiende desde el día 1 que son códigos diferentes, va a poder hacer foco en qué entonces es lo que puede hacer cuando escribe, a diferencia de lo que puede hacer cuando habla. Y también hay algunos alumnos que declaran que no escriben nomás. Y ahí también he hecho una dinámica, la hacía presencial hasta 2019, y el año pasado la hice online, usando el chat. Entonces yo les ponía la pregunta en una slide, en una diapositiva, y decía, ¿cuántos escritores hay conectados aquí? Y les pedía que por el chat dijeran quiénes eran o que se fueran reportando. Y en un principio nadie se quiere declarar como escritor, entonces hasta que alguien pone yo profesora, ¿ya? Entonces ahí a veces preguntan, ¿pero qué estamos considerando como escritor? Y aquí hay uno de los mitos que también arrastran desde el colegio, que no se sienten escritores porque lo conectan solamente con esta idea del escritor de novelas, por ejemplo. Entonces, yo creo que también de manera temprana el alumno debe ser consciente de que todos escribimos, punto uno, y que todos deberíamos estar capacitados para hacerlo, porque es solo una de las formas de comunicarnos con otros. Entonces, en estas dinámicas, que ahora ya no puedo hacer parece siéntese, pero al final juntos vamos diciendo, a ver, es que parece que todos escribimos, ¿verdad? Porque por último en el WhatsApp tú también escribes, en términos de que quieres comunicarte con otro y decirle algunas cosas. Bueno, esto es lo que yo he ido recolectando, y de verdad me gustaría saber qué han ido recolectando ustedes. Si se han encontrado algunos mitos y cuáles son. Pueden hacerlo a viva voz o pueden ponerlo en el chat y Diego me lo va comentando. A mí perdón, ¿alguien quería tomar la palabra? No, dale, Sí, dale. sí, era mencionar muy, muy breve, Ana, de las reflexiones que haces, hay una que me resonó mucho, me acordé mucho de un autor en psicología de apellido Marcus que habla de los autoesquemas y cómo nosotros tenemos autoesquemas para distintas cosas. Soy malo para las matemáticas, soy malo para el lenguaje o para la comunicación, y entonces actúo para comprobar ese autoesquema que me define. Entonces hago todo eso. Entonces, ¿cómo enfrento una lectura o una escritura? Con poca gana, con poca motivación para confirmar que soy malo para el escribir. Entonces, qué importante es eso que tú mencionabas de considerar y de romper un poco ese molde, porque ese autoesquema se construyó con creencias, con experiencias que tuvo y cosas que le decía a la familia, etcétera. Así que eso quería comentar. Me hace mucho sentido y me tocó verlo con mis estudiantes. Muchas gracias. Claro, son etiquetas que ellos traen, que se
se han puesto ellos mismos o alguien les dijo alguna vez y se quedaron con eso, ¿no? Como decías tú eres bueno para las matemáticas, pero eres malo para el lenguaje. ¿Alguien más quiere comentar si se ha encontrado estos mismos mitos o ideas preconcebidas u otros? Hola, buenos Hola. días. Mi nombre es Fernando Muso, soy de la Facultad de Derecho. A comentar, que más que mitos, no había reflexionado en la posibilidad de que nos encontráramos con mitos y los voy a buscar y tienen que estar presentes, pero desde Derecho, y aquí tal vez María Olaya me puede ayudar, lo que siempre hay es una figura que es la que denominamos el temor reverencial, que es ese temor que le tenemos a las figuras que ejercen algún tipo de autoridad, no autoritaria, sino que simplemente una figura, comillas, destacada. En parte considerando que nuestros alumnos vienen recién saliendo del colegio, con una experiencia de desplante, tal vez contenida, no plenamente explotada. Por una parte se encuentran con un tema de este temor reverencial, por otra parte también se encuentran con un tema de cierto temor escénico con sus compañeros y con uno mismo. Y eso de una u otra forma, tanto en escrita como tal vez en orales es significativamente más patente, pero en escrita también como que van con un freno de mano al comienzo, después se van soltando. Eso es lo que por lo menos a mí me ha tocado ver. Gracias. Sí, me gustó eso que decías del temor reverencial. Claro, ¿cómo haces para dejar atrás ese temor? Bueno, y aquí vamos a empezar a hablar de algunas de las claves. Cuando uno tiene susto, muchas veces ese susto se alivia si alguien te acompaña. Entonces yo creo que una de las palabras claves, lo vamos a ver un poquito más adelante, de este curso es el acompañamiento, ¿no? Que el alumno o la alumna no se sientan solos, ¿no? Estás tú ahí para acompañarlo, están también sus pares, ¿verdad? Que en las evaluaciones cruzadas, por ejemplo, también lo acompañan, porque si no el proceso escritural se vuelve algo muy solitario y se dan vueltas en lo mismo y no avanza y no fluye la idea. Entonces yo creo que esa es una de las palabras claves. Yo te voy a acompañar, ¿ya? Para que pierdas este temor reverencial que decías tú. Ana, ¿Sí? hay dos comentarios que me parece que son muy interesantes en el chat. Uno es de Caterina Alessandrini, profesora del área de la salud, Sí. que comenta que, claro, aparece este mito de yo no escribo, pero luego aparecen alumnos que escriben ficción, que escriben poesía, y que también se acercan a los docentes de comunicación escrita para mostrar estos textos que ellos supuestamente no escribían. Y también Claudia Andrade, profesora bueno, de educación, ingeniería comercial de varias áreas, también nos comenta que es interesante la reflexión acerca de qué mitos tenemos los docentes con respecto a la escritura de nuestros estudiantes. En una suerte de reflejo, que también me parece que es interesante también saber cuáles son las preconcepciones que yo tengo como docente con respecto a el nivel de escritura o la manera en que escriben nuestros estudiantes. Sí. También me pasa a mí, a veces me ha pasado un mito que también he visto profesor, yo sí escribo, pero no le muestro a nadie, pero es para nadie. Yo no le muestro a nadie lo que escribo. Y obviando también que pudiese haber un lector hipotético o que uno también puede fungir como un lector. Eso también creo que es un mito interesante, que tiene que ver con el temor reverencial que indicaba Fernando. Sí. Perdona, por el chat Caterina indica que quiere hacer un comentario. Caterina, por favor. Hola, sí. Hola, Con Caterina. respecto a lo último que dijo Ana, sobre esto de que no, como que sienten que es algo que hacen solos, ¿cierto? Escribir es algo como una tarea personal. En salud tenemos la revista Confluencia, que nos ha dado una muy linda oportunidad para que los alumnos puedan trabajar textos más de columna de opinión, que yo he incorporado dentro como una etapa casi intermedia entre el ensayo y el informe, cosa de que ellos puedan producir una opinión. Y es muy interesante ver, y es muy lindo ver el orgullo con que salen muchos alumnos que han sido publicados y que, bueno, hay algunos que necesitan más apoyos
que otro en términos de redacción y que vuelven a mí, sí, incluso después de terminado el bimestre, porque los tiempos de como postulación del texto, ¿cierto? Muchas veces se los devuelven con correcciones, entonces, profesora, por favor, tengo mucho interés de que sea publicado mi texto, por favor, ayúdeme con esto y esto otro. Y es muy interesante cómo, a pesar de ser un texto de ellos, el diálogo que se produce entre nosotros les sube mucho la autoestima y crean textos muchísimo mejores, por supuesto, con este feedback y ellos se sienten muy orgullosos y creo que terminan con una confianza en la escritura mucho más grande. Y eso abre posibilidades para ellos, creo que es muy interesante. Yo no sé si en otras facultades tienen como oportunidades de poder compartir estos textos, pero creo que es muy lindo tener esta opción de que los estudiantes tomen un tema que a ellos les interesa y que han investigado hasta cierto punto y que pueden en el fondo producir algo que ellos sienten que a otras personas les interesa. Eso creo que es muy reconfortante para ellos también. Gracias, Caterina. Sí, cuando al alumno o a la alumna le pasa eso que tú estás describiendo, es porque por fin se está viendo a sí mismo o a sí misma como escritor o escritora. Está concibiendo la posibilidad que él puede comunicarse a través de la escritura también, como lo hace cuando habla. Y eso que también cuentas de que vuelven sobre los textos es súper interesante porque quiere decir que asimiló que esto es un proceso, ¿verdad? Y que a lo mejor dejó descansar ese texto un momento y después lo miró con otros ojos. Yo muchas veces les digo a los alumnos que guarden lo que han escrito. Y tengo la experiencia, igual que tú, que es muy linda, de alumnos que han ganado concursos, por ejemplo, dentro de la misma universidad con algún relato que escribieron en mi clase, en otro ramo, eso sí, que hago, que se llama el taller de creación escrita, porque eso significa que ellos han vuelto, que han tomado conciencia de que es un proceso que no termina y que el texto puede ir pidiendo otras cosas y él se las va a ir dando. En relación a lo que comentaba Claudia, con relación a los mitos que los profesores tenemos, bueno, eso es tremendo, ¿no? Y no deberíamos tenerlos, pero a veces tendemos a decir, mira, este niño escribe bien, este no. Hay que olvidarse de eso, ¿no? Si lo pensamos en términos comunicativos, que es lo que decía al principio, nadie escribe bien o escribe mal. En el fondo, alguien es más proclive a comunicarse de manera más eficiente y a otro le falta, pero lo va a poder lograr. O sea, si partimos nosotros con nuestros propios mitos, claro, dificultamos bastante los procesos de los alumnos. Y con relación a otra cosa que comentaba Diego, que muchas veces hay alumnos que escriben poesía, también me ha pasado que cuando hago esta pregunta de cuántos escritores hay, alguien dice, yo, sí, ¿qué escribes tú? Yo escribo poesía. Y yo digo, mira, y ¿cómo fue esto? ¿Qué opinan, no sé, tus amigos que han visto esto que tú escribes? Y nos falta quien te dice, no es que yo escribo para mí. Yo escribo cuentos, pero escribo para mí. Entonces yo los desarmo y les digo, no, nadie escribe para sí. Porque siempre está la secreta esperanza de que otro vea ese poema o ese cuento que tú escribiste. Y ahí también puedes hacer foco en que tú creas algo siempre esperando, ¿no?, que alguien conozca eso que tú creaste. No sé si hay algún otro comentario. Sí. Ana. ¿Sí? Sergio ha comentado, Sergio Nuno, de la Facultad de Psicología, ha comentado la importancia del error, del equivocarse, del rehacer. Un poco la escritura de la reescritura, un poco. Que creo que es importante también puntualizarlo. Y Olaya, de la Facultad de Derecho, también quiere hacer un aporte. Perfecto. Hola. Hola. No sé, hola. Bueno, yo yo hago los cursos, los 4 de CP en la Facultad de Derecho. Además, estoy encargada de hacer la coordinación dentro de la facultad de los mismos cursos.
el tema que dentro de los mitos que tú tocaste acá, que de hecho yo nunca me lo había incluso ni siquiera planteado, así que la verdad te agradezco mucho la posibilidad de abrirnos un poco la mente y entrar a pensar antes también de programar o antes de iniciar este nuevo bimestre. Y es verdad, porque a mí me pasó, ponte tú, el semestre pasado, que los niños yo sentí que en un momento llegaron muy desmotivados ya con el curso, como que era un curso de comunicación escrita, era la tremenda mochila. Se sentían que era pero algo inabordable. O sea, yo me imagino que cuando ellos lo vieron, al tiro pensaban que nosotros íbamos a entrar de lleno a la ortografía o algo mucho más rígido. Y cuando se dieron cuenta que, no sé, empezamos con análisis de cartas al lector o discursos interesantes a través de las mismas charlas TED, que podíamos ir mucho más allá de lo que era en sí escribir, sino que nos íbamos a lo que hacías alusión tú, de la comunicación escrita, en ellos se abrió un espacio gigante, a tal punto que cuando nosotros en diciembre, cuando estábamos terminando el año académico y ya estábamos ¿cómo se llama?, en pensamiento crítico, ellos decían, pero profesora, se pasó lo que sirven estos cursos, lo he ocupado en todos los ramos, desde escribir un correo electrónico en adelante, porque ellos llegaron a una era virtual que nadie tenía programada, y al final estos cursos sí les permitieron canalizar toda la información, entrega de trabajo y todo que fue por escrito, hasta las pruebas. Entonces estos cursos yo creo que también han tenido un protagonismo en esta época que ha sido a lo mejor distinta o una manifestación diferente a lo que quizás normalmente se esperaba de ellos. Así que, bueno, ese era mi aporte. Y bueno, nosotros en la Facultad de Derecho, les cuento, vamos a organizar un concurso de microcuentos para nuestros, no sé si lo vamos a hacer extensivo a toda la universidad, porque no sé si nos da la capacidad de corrección, pero vamos a hacer un concurso de microcuentos para estimular también a nuestros alumnos a que se motiven con la creatividad, con la comunicación escrita, que es lo que buscamos. Así que eso. Gracias. Qué Y bonito. perdona, Ana, hay también una cita muy linda que nos compartió José Miguel Barro, una cita de Borges que la comparte por el chat, que yo les invito a leerla, porque también da cuenta del proceso permanente en la comunicación escrita. ¿Lo dejó explícito o es que no puedo ver el chat? ¿O Está lo puedes textual. leer? Si quieres, sí, no puedes sino haber borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Jorge Luis Borges. Absolutamente, ¿no? Ese podría ser nuestros leitmotiv. Muchas gracias. Con respecto a lo que decía otro de los profesores, a trabajar el error, bueno, eso es lo que se llama la gestión del error, ¿no? Y ahí tenemos mucho que hacer. Y aquí tal vez voy a hacer una pequeña digresión, pero es muy importante en estos cursos corregir de forma completa e iluminadora. Yo recuerdo que alguna vez la querida Verónica Barros también lo señalaba, incluso hay un material muy interesante que está en el drive de este curso, producido por ella, en este sentido, en hacer unas correcciones que sean claras para los alumnos, ¿no? Y esto también se lo pido siempre a mis ayudantes. Hoy sé que está conectada, creo, mi ayudante, y les digo, no les pongas que bien o que mal, ¿no? Que bien, ¿por qué? ¿Por qué está buena tu introducción? Porque hiciste esto, lo otro, problematizaste de manera clara, abordaste varios puntos, etc. Porque si no somos claros, no se puede gestionar el error, ¿te fijas? Entonces, ahí tenemos un trabajo grande, que claro, que nos toma mucho tiempo, pero es el único camino, ¿no? Que el alumno entienda por qué eso es un error y que él mismo tal vez diga, ¿cómo yo lo podría corregir? A lo mejor la primera vez se lo tiene que indicar uno, pero tal vez a la tercera oportunidad él ya más o menos va a entender cómo podría solucionarlo. ¿Seguimos? Uy, ahí. Bien, terminando la revisión de lo que declara el programa que nosotros tenemos que abordar, están estos tres tremendos conceptos, porque el programa también habla de que nosotros tenemos que acercar a los alumnos
hacia la investigación, a que valoren la investigación, a que planifiquen sus textos, ¿verdad? Que antes de escribir cualquier cosa hay que tener un plan para llegar finalmente a la elaboración, que no son más que una nueva forma de decir las viejas palabras que estaban en la retórica clásica, ¿no? Esta es la base retórica. Es la inventio, la dispositio y la elocutio, ¿no? Si está Claudia Andrade por ahí y después quiere hacer alguna ampliación, podríamos hacerlo, pero esto es lo viejo dicho de manera nueva y no ha cambiado, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que el alumno investigue? Y aquí volvemos a lo primero que yo les decía, el mentor tiene que mostrar, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa finalmente? Tratando de responder ahora de manera más completa la pregunta que yo les hacía al principio, ¿cómo llegan? Llegan algunas veces, o la mayoría de las veces, sin herramientas. Entonces nosotros tenemos que proporcionarles esas herramientas, ¿no? Que oficien, como el dibujo que puse aquí, como la foto, que oficien como brújula. O sea, primero siempre saber qué es lo que les estamos pidiendo. Las rúbricas que tenemos en esta asignatura son maravillosas, están súper bien hechas, pero ellos tienen que entenderlas, porque a veces resultan complejas. Entonces siempre nos lo han pedido, y yo también hago el llamado a que siempre las revisemos con los alumnos, porque les cuesta entender. Por ejemplo, cuando escriben el ensayo, les cuesta mucho entender qué es una problematización, ¿no? Entonces hay que conversarlo con ellos. Yo más adelante les voy a mostrar algo que me ha resultado para que entiendan esa parte. Entonces vienen a este mundo nuevo enorme y nosotros somos quienes tenemos que irle dando algunas herramientas para que ellos puedan avanzar en esta aventura, ¿no? No sé por qué me fui para atrás. Ahí sí. Bueno, y en esto de guiar, yo los invito a no tener miedo de resultar a lo mejor muy simples, porque nunca es malo. Cuando les decimos a veces a los alumnos, no consulten solo Wikipedia, aunque ya recuerdo que alguna vez Ricardo Martínez, no sé si le estoy cambiando el nombre al profesor, se llama así Diego, ¿no? Ricardo Martínez, sí, que es el cerebro detrás del programa de comunicación escrita. Ya, me acuerdo hace tiempo ya que Ricardo nos mostraba algunas estrategias súper interesantes para tomar algunas ideas que están en la base de Wiki. Entonces, bueno, sin menospreciar eso y aprendiendo a utilizarlo, yo creo que nosotros tenemos que entrar, yo lo hago en clase, a ver, entremos a algunos sitios fáciles de acceder y veamos cómo se usan. Y abro, igual como están viendo ustedes, la página del Google Académico o del Scholar Google. Y entonces los alumnos primero a veces dicen, hay otro Google. Yo digo, sí. ¿Y qué hay aquí? Y les cuento, miren, aquí hay un repositorio de artículos académicos, etc. Y también les digo, miremos eso que dice abajito ahí escrito en verde. ¿Qué dice? A hombros de gigante. ¿Y qué significa hombros de gigante? Miren, son pequeños detalles que a veces algún alumno con que lo haga uno o dos, algún alumno, alguna alumna, se va a acordar después. ¿Qué significa hombros de gigante? Bueno, esta es me imagino que lo saben, es una idea que se le adjudicó a Newton, pero se sabe que es mucho más antigua, que es como la clave de la investigación, la clave del saber, ¿no? Si yo quiero saber más, me tengo que poner sobre los hombros de un gigante y ver lo que otros ya hicieron antes. Entonces ahí, esto es muy útil para explicarle por qué tienes que investigar, por qué tienes que usar bibliografía para tu ensayo. Porque sobre lo que tú quieres escribir probablemente hay mucho escrito, entonces súbete a los hombros de estos otros y aprovéchalo. Entonces cuando te pedimos bibliografía y te pedimos citar, es esto lo que estamos haciendo. No sé si alguien quiere comentar con respecto a esto. A lo mejor lo tienes en una siguiente diapositiva, Ana, pero también creo que es importante destacar los repositorios o los buscadores que cuenta la biblioteca de la universidad.
que son buscadores que están también orientados disciplinariamente para cada una de las carreras. Y ahí también como docentes creo que tenemos que hacer un esfuerzo por indagar en esas aguas para poder también monitorear y guiar a nuestros alumnos en todo eso, toda esa información que hay. Hay buscadores y hay repositorios de todas las carreras. Entonces ahí también hay mucha información que se puede encontrar, mucha investigación también por hacer ahí. Y luego a lo mejor al final podemos mostrar, porque son links que están, pestañas que están en la misma página de la biblioteca de la universidad. Claro, gracias Diego. Por eso mismo, ahí no solo basta con decirlo, en este caso Diego nos lo dice a nosotros, pero cuando uno les da estas recomendaciones a los alumnos, hay que tomarse unos minutos y entrar con ellos. Hagamos la búsqueda, pinchemos biblioteca, ¿cómo entramos? Yo también les muestro Cielo, ¿no? Y les muestro la cajita y hacemos una búsqueda juntos, a ver sobre qué vas a hacer tu ensayo. Ya pongamos la palabra clave, la ponemos ahí y les enseño también qué significa, porque algunos son citas, otros son PDF, etcétera, porque no podemos dar por sentado que ellos saben, ¿no? Muchas veces no saben, no entienden los códigos que aparecen ahí en los repositorios. Entonces eso hay que hacerlo juntos en la clase, no toma mucho rato, ¿ya? Son pequeñas recomendaciones que... No sé por qué me voy para atrás. Ahí. Bien, todo esto entonces, ya ha ido apareciendo el concepto, lo han nombrado ustedes, para lograr que nuestros estudiantes se conviertan, como dice Daniel Casani, en un escritor o una escritora competente en términos de comunicación. Y aquí es súper importante aprovechar de despejar cualquier mito que pueda quedar, y la idea es de Chomsky, ¿no es cierto?, y hacer la diferencia entre los saberes que tenemos y lo que podemos hacer con esos saberes. Entonces, no todo es tener buena ortografía, no todo es saber todas las reglas gramaticales, sino qué hacer con eso. Y volvemos a la idea madre de este curso, que es justamente, valga la redundancia, trabajar con las ideas, ¿no? Bien, entonces, para ir sacando algunas conclusiones parciales, tenemos que esforzarnos por tempranamente instalar en nuestros estudiantes las ideas de que en el mundo universitario, la sociedad del conocimiento, para pertenecer hay que escribir, y hay que hacerlo de manera competente, y hay que escribir a través de la asignatura, ¿no? El año pasado, por primera vez, sumé al texto que funciona siempre súper bien de Paul Auster, ¿Por qué escribo?, sumé algunos textos disciplinares. En cine, por ejemplo, tomé algunos textos más o menos del mismo tipo de ese de Auster. Tomé uno de Raúl Ruiz, de sus diarios. Entonces ahí también podemos hacer unas búsquedas con textos expresivos que estén dentro de la disciplina. Eso es súper iluminador para los alumnos también, ¿no? Y los conecta con la escritura como alguien que durante la profesión también, no solamente, en el caso de mis alumnos, no solamente va a hacer cine, sino que también va a escribir cine, ¿no? Siempre recalcando esta idea del proceso que ya comentamos, y con esa fotito, la última, yo quería recordar siempre la idea que tan bellamente nos recordó José Miguel, ¿verdad?, del borrador, ¿no? Que al final escribir es reescribir, es eso, ¿no? Bien, ahora, así me lo pidió Diego, yo soy muy obediente, quiero compartir la experiencia que hemos tenido con mi querido colega Nicolás Leighton en el Centro de Escritura de la facultad, que atiende a alumnos de otras facultades también. De repente aparece alguien de otra carrera, aunque nuestros clientes, como decimos nosotros, habitualmente son de periodismo, cine o publicidad. ¿Qué dice la experiencia en el Centro de Escritura, ¿no? Esta instancia justamente de acompañamiento del alumno en sus procesos.
nos ha costado bastante trabajo traspasarles a los colegas la idea de que nosotros no estamos para corregir la ortografía, porque a veces algún colega, sin mala intención, dice, mira, lleva tu texto al centro de escritura porque tú tienes muy mala ortografía, entonces como que no juegan en contra, ¿no? Pero bueno, ahí hay que recordar siempre que el centro de escritura es esta instancia de acompañamiento que tiene que ver con los procesos, ¿no? Y hay 4 preguntas clave que yo siempre uso en clase, que no las inventé yo, porque están absolutamente inspiradas en el triángulo retórico aristotélico, ¿no? Que ayudan mucho a los alumnos. Incluso a veces, así casi como catecismo, yo les digo, ¿se acuerdan de las preguntas? A veces se acuerdan de una, de dos, pero colaborativamente logramos rescatar las 4, que son súper simples y que las podemos usar siempre. ¿Qué quiero decir? Lo primero, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Por qué? ¿Y a quién? Y a veces yo les hago el símil con el viaje. Si tú vas a viajar, ¿qué es lo primero que decides? El destino, ok. Y después ves cómo te vas. Lo mismo, ¿no? Entonces, cuando los alumnos no tienen claro que estas son las 4 preguntas clave, llegan con los textos muy enredados, ellos también súper angustiados porque dice, profe, tengo que hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, lo primero es saber, uno, ¿qué te pidió el profesor? Entonces, muéstrame tu rúbrica o tu pauta. Y luego, si ya lo tienes claro, ¿qué es lo que quieres decir? Y por más simple que sea, resulta. ¿Qué otras cosas hemos visto y cómo los ayudamos a los estudiantes? Muchas falencias, tanto locales como globales, en la estructuración de los textos. Y esto vuelve a tener que ver con las preguntas, ¿no? Cuando no tienen claro qué es lo que quiere decir, a qué destino quieren llegar en este viaje de la escritura, es muy difícil que su primer párrafo sea claro, ¿no? Y de ahí se estropea todo el resto. Luego, voy a pasar rápido, después podemos profundizar. Este es un punto que me interesa mucho y que yo lo he explicitado con los estudiantes. Escribir con prosa centrada en el autor y no en el lector. Bueno, esto es una vieja idea de la década del 80 de Linda Flowers, en que ella dice que lo que hay que vigilar, ella lo dice mucho mejor que yo, pero de lo que hay que preocuparse es que el alumno salga de escribir como autor centrado en sus ideas y logre transitar a escribir para el lector. Casania, el texto que les mencionaba, habla de la prosa centrada en el autor y la prosa centrada en el lector, que es finalmente la prosa comunicativa, ¿no? Entonces, cuando finalmente ellos entienden esto, empiezan a escribir de forma más comunicativa. Cuando no lo entienden, los textos están crípticos, no se entiende por qué puso eso en ese párrafo, por qué dijiste esto en la introducción. Ah, porque quiero llegar a esto. Bueno, pero dilo, dale una luz al lector. Eso es una cosa que hay que trabajar desde el principio. Otro punto que vemos con los chicos cuando nos mandan sus textos, y que seguramente es lo mismo que vemos en nuestros pequeños talleres que armamos, ¿no es cierto?, en el DCP de comunicación escrita, es la poca costumbre de leerse y de releerse. Entonces, cuando llegan al centro de escritura, nosotros con Nicolás les pedimos siempre que lean en voz alta su texto. Y muchas veces empiezan a leer y de repente se quedan parados y dicen, uy, ¿por qué puse esto? Cuando el alumno logra darse cuenta o logra preguntarse por qué puse esto, es porque está aprendiendo a leerse, a salir, ¿no es cierto?, de su prosa centrada en el autor y está poniéndose en el lugar del lector. Otro aspecto importante, creo yo, es que hay una tendencia entre los chicos y las chicas de corregir los escritos en forma parcial. Entonces a veces uno les dice, mira, por ejemplo, vas a tener que revisar tu introducción porque no está muy clara, tienes que revisar algunos elementos. ¿Y qué hacen? Corrigen solamente la introducción, ¿ya? Entonces ahí yo les hablo del juego del Jenga, le digo, no, aquí todo tiene que estar, tiene que calzar. Entonces si tú vas a trabajar en la introducción, vas a reescribir, por ejemplo, la introducción, tienes que reescribir todo, ¿no?
porque si no, ¿qué haces? Parchas el texto. Y va a quedar mal, va a quedar como una ampliación mal hecha, como un parche muy, muy tosco en una prenda de vestir, ¿no? Eso está, de lo que estoy hablando ahora, está en un texto súper interesante que yo creo que todos ustedes conocen, porque fue uno de los que nos mandó a leer la profesora Carlino, ¿no? Que lo tengo en la bibliografía más adelante, ¿no? Como para que lo recordemos. Bueno, y la clave, que ya se los decía al principio, después de la experiencia y de ver lo que más les cuesta a los chicos y a las chicas, es que hay que acompañarlos. Y acompañarlos de manera constante. Yo me hice, pero íntima amiga del Canvas, que funciona súper bien para el intercambio rápido, porque como no hay que descargar, sino uno corrige ahí mismo, pero también les di la oportunidad, sobre todo el año pasado, de mandarme a mi correo sus textos cuando estaban ansiosos. Profe, que no sé si me quedó bien. Ya, ok, mándamelo. Fue mucha pega, ¿ya? Pero al final hubo buenos frutos, así que no importa. He hablado como loro en estos últimos 5 minutos, así que les quiero dar la palabra. Si quieren comentar alguno de estos puntos, si quieren hacer alguna pregunta. ¿O se durmieron? Ana, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan. Sí, el mismo. Hola. Tanto tiempo, tanto tiempo. No te veo, pero conozco tu voz. Te quería comentar a propósito de preguntar cómo enfrentas tú a la hora de la corrección, que es algo que me pasa mucho a mí en algunos programas, en algunas carreras, en que los alumnos y alumnas esperan que uno diga exactamente cómo deben cambiar. No es solo decir, nunca me ha pasado, nunca he hecho tampoco de decir, mira, esto está bien o esto está mal a seca, ¿no? Pero exigen muchas veces que uno, como te digo, les escriba el texto, le diga, mira, lo que tienes que mover esto acá, tienes que poner esto de esta forma, en el fondo, hacer toda la pega y ellos simplemente escribirla, seguir órdenes en el fondo. Y si no, si uno no llega de repente a esos niveles de, ya no es guía, eso es otra cosa, es como titiritero, eh, claro, se quejan, digamos. Hay mucha gente que se queja y reclama porque la evaluación no ha sido clara. Me ha pasado, como te digo, pocas veces, pero de forma constante, ¿no? Son pocos los casos, pero durante todos los años me ha pasado. ¿Cómo, Claro. cómo lo haces? Mira, yo creo que ahí hay algunas, gracias Juan, en lo que tú relatas, hay algo de culpabilidad arrastrada de, de nuestra misma forma docente de actuar a veces, ¿no? Que es lo que siempre nos dice Verónica Barrios. No corrijas, por ejemplo, la falta de ortografía, sino que señala que algo pasó en ese párrafo y que hay una falta de ortografía literal, 2 de acentual, etc. Entonces, como hemos acostumbrado de alguna manera a los alumnos a encerrarle y a escribir lo que había que poner, pasa esto que tú estás relatando, que a mí también me ha pasado, ¿no? Entonces te dicen, pero es que usted no me puso lo que yo tenía que poner. ¿Sí? Y yo digo, no, pero te di las pautas. Entonces, algunas veces, Juan, debo confesar, en que le explico en los borradores, ¿no es cierto? Y cuando estaba presencial, lo llamaba a mi oficina, como les digo yo, pero era que se acercara al escritorio y le decía, mira, revisemos esto, léelo tú, léelo en voz alta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que querías decir? Esto. Mira, yo entiendo esto otro. ¿Cómo podrías hacer tú para que yo te entendiera? Y algunas veces les hacía un pequeñito cambio yo, como para que entendiera qué pasaba, como dice Neruda, cuando una palabra se sienta en un lugar que no le corresponde, ¿no? Entonces, mira, si tú cambias solo esto, tal vez pasaría esto otro, ¿ya? Pero eso cuando estamos en el proceso, ¿ya? Pero después cuando ya es la corrección final, no sé si te estoy contestando, Juan. Dale, ¿Ah? Dale, no, te escucho, te escucho. Pero cuando ya es lo final, no sé tampoco si le sirve, ¿te fijas? Entonces, siempre va a haber alumnos que
que encuentren que es poco claro, que es lo mismo que me pasa con las rúbricas que les decía antes, ¿no? Ah, claro. Pero ¿por qué está mal en la introducción? Porque no problematizaste bien. Pero ¿por qué no problematizaste? Pero que usted no dijo. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo que a lo mejor es un poco más lento, humildemente, Juan, yo creo. También de trabajar, de buscar, yo lo he hecho también, algunos errores que son los que más se reiteran y mostrarlos al curso, ¿ya? Lo hice en periodismo el año pasado en otro ramo, pero se puede hacer en esto también. Poner ahí los ejemplos sin el autor y ver entre todos por qué eso podría mejorarse, por qué no está tan óptimo. No sé si fui clara. Sí, sí, sí. Te entiendo perfecto. Sí, pero escribir el texto no, porque entonces No, por no van a supuesto, aprender sí, nada. estamos claros en Y eso, que no se puede. nos pasa mucho en el centro de escritura, así que los alumnos te dicen, vine para que usted me arregle el texto. Vale. ¿Ah? El profesor de la cátedra me dijo que mis argumentos estaban débiles. ¿Usted me puede decir cómo podrían ser mejor? ¿Cuáles podría yo usar? O sea, yo creo que hay que aplicar también la exigencia. Yo no te lo voy a decir, tú tienes que descubrirlo. No sé qué has hecho tú, Juan, porque me dijiste la historia, pero no me dijiste cómo la habías solucionado. No, en muchos casos no se resuelve. Prefiero hablar de los fracasos en estos casos que los éxitos, porque en muchos casos no hay forma y termina reventando de alguna manera en la evaluación docente, en donde hay un ítem para las retroalimentaciones y en un par de ocasiones me ha tocado que errores de ese tipo terminan, como te digo, en una evaluación extraña, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, Sí, lo que sí he llegado a la conclusión, y que es algo que comentaba con la Claudia ayer, es que hay muchas cosas que van a tener que quedar claras al comienzo, sí, que es algo que yo sí, sí. recomiendo para todo el mundo, eh, sobre las rúbricas, las evaluaciones, y si hay que dejar una especie, como se dice ahora, de disclaimer, en Canvas, los módulos, de cómo va a ir esta cosa, cuáles son cada profe con lo suyo, me imagino, los métodos, las maneras de corregir, dónde encontrar la retroalimentación, en qué estilo van a estar, etcétera. O sea, hasta dónde, dejarles muy claro desde el comienzo, hasta dónde se les va a corregir y qué es lo que se les va a pedir. Cosa de que no nos desgastemos tanto en explicar eso mismo muchas veces en algunos casos, eh, cuando en realidad lo que se nos está pidiendo, reitero, es corregir y subir la nota. Digo en Claro, los casos en donde solo importa la nota. Yo entiendo que todos tenemos alumnos y alumnas que son creativos, que escriben sagas, si quieren, ¿no? Sagas de novelas, pero son 2 o 3 por curso. Entonces tenemos que enfocarnos también en esos otros alumnos que en muchos casos están solo pensando en que quiero que me suba la nota, ¿no? sí. No quiero aprender Pero a eso escribir, que me suba la nota. tiene ¿Y que cómo ver lidiar también con con eso? sí. Sí, yo también, a mí también me ha tocado eso, Juan, pero también tiene que ver con los procesos de maduración, Ujú. que en algún momento, supongo, yo espero, el estudiante va a entender que hay cosas que tiene que descubrir solo, pero eso de dejar las cosas claras en el día uno es fundamental, ¿no? Por eso mismo, no sé si los otros profesores lo hacen, cuando se habla en la rúbrica de cohesión, coherencia o adecuación, bueno, hay que ver esa materia en algún minuto para que después cuando uno le dice tuviste una falta de cohesión, el alumno entienda qué es una falta de cohesión. Eso yo lo hago creo que en la segunda clase, ¿no? Porque ellos tienen los conceptos del colegio, les suena esto de que un texto debe ser coherente, cohesionado y que tiene que tener además adecuación. Pero ahí hay que hacer una pega de mostrar ejemplos y decirle, mira, cuando yo te corrija, tal vez no te ponga una gran observación. Entonces tú tienes que entender que es una falta de cohesión o de coherencia. No sé si eso puede ayudar. Algo a lo mejor. Ana, Ah, ¿sí? perdón, Trinidad Moya y Caterina Santini también comentan a través del chat lo importante de las preguntas orientadoras para armar listas de cotejo, en el caso de las autocorrecciones. A mí también me ha servido el modelamiento con textos de semestres anteriores.
e ir revisando con esas correcciones que yo hice a alumnos de años anteriores junto con los nuevos alumnos. Lo que pasa es que, en mi experiencia, a los alumnos les sale mucho más fácil ver el error en el texto ajeno que transferirlo para poder corregir el propio texto. Entonces se motivan mucho cuando tienen que corregir un texto que no es el propio y le ven y le pillan todos los errores, pero cuando es el propio es un poco más difícil. Y además, Caterina quería hacer una acotación. Caterina. Sí, es que con lo que dijeron dije, chuta, la estoy embarrando de repente, porque yo tiendo a reescribirles el texto. Entonces he tenido comentarios como, chuta, pero profe escribió más que yo. Claro, porque de repente hay un párrafo que no se entiende nada, entonces tengo que hacer como una traducción de lo que yo creo que quiso expresar. Entonces ahí como que está la comparación de un párrafo más bien estructurado, con oraciones más bien simples, en vez de estas cosas de, no sé, 15 líneas sin punto, pero en general no le hago el asco al reescribirle, sobre todo cuando he identificado algunos alumnos que tienen más problemas y que siento por lo menos en la clase misma que no están entendiendo y que no van a llegar a ninguna parte si simplemente les digo es que no se entiende bien, y como trato como de guiarlos, le tengo que hacer como una reescritura bastante obvia, ¿no? Y literal de lo que están haciendo. Y para eso siento que en la modalidad virtual o online en realidad, me funcionó muy bien el hecho de que les decía, ya, a ver, tienen 20, 25, 30 minutos para escribir algo. Los que aprovechen, porque algunos no escriben nada en eso o escriben, no sé, una línea, aprovechen, me lo muestran y los vamos a corregir para todos. Y así voy corrigiendo en el mismo texto compartido y de alguna forma modelando para todos a partir del texto, y el hecho de que en el fondo lo estoy ayudando porque le estoy más o menos reescribiendo su texto, es se apuran para escribir más y tener algo para mostrar y para ser corregido. Entonces siento que eso funcionó bien en lo virtual, que no me funcionaba tan bien en la escritura en clases, porque claramente la escritura en clases con lápiz es mucho más tramitoso y no podía tener como el modelo ahí mismo. Entonces, siento, no sé, me gustaría saber si la estoy embarrando un poco con tanta modelación, pero me es difícil muchas veces como guiar sin mostrar directamente, mira, esto si lo pones así, típico que, no, oraciones simples, sujeto predicado, no se ponga tan creativo como después en tercero o cuarto año se pondrá muy creativo y hará un texto muy maravilloso, pero hagamos cosas simples. Entonces, no sé, quería su opinión porque sentí como, chuta, de repente la estoy embarrando y no debería ser como tan explícita en mi modelación. Caterina, gracias. Yo no, como les decía al principio, yo no tengo la verdad, pero debo decirte que yo también he hecho lo mismo que tú. Y lo hice el año pasado online y funcionó súper bien. Y pasó lo siguiente, que fue muy divertido, que al principio yo decía, ¿alguien quiere compartir su texto? Y primero como que nadie quería, pero cuando vieron lo que estaba ganando ese alumno que había compartido el texto y que uno estaba haciendo el modelamiento ahí para todos, después todos querían compartir el texto, ¿no? Y yo creo que no es malo. Como le decía Juan, alguna vez hay que hacerlo para que si no entiende bien, bueno, termine de entenderlo. Y también se produce un aprendizaje súper bonito de todo el grupo. Me lo han explicitado algunos alumnos. ¿Sabe, profe, que yo entendí esto cuando usted se lo explicó a Margarita, por ejemplo? Y no lo había entendido en mi texto, pero lo vi en ella y lo entendí. Entonces, respondiendo tu pregunta, que no sé si tengo la respuesta, Caterina, pero solamente quiero decirte que yo también lo he hecho y que resulta bien en términos de que aprenden y después todos se ofrecen para mostrar su texto. Ana, perdón, Trinidad Sí. Moya también quería hacer un aporte. Ya. También Claudia Andrade y Javiera Larraín están con la mano levantada. Ya. Hola, No la había visto. Perdón, Javiera, perdón, Claudia, no había visto que tiene la mano levantada. Trinidad, por favor. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, gracias. Que había tenido algunos problemas con Zoom al inicio del taller. Sí, yo creo, me siento súper representada en lo que está diciendo la Caterina, porque en definitiva
cuando les estamos ayudando, acompañando en este proceso de escritura, sentimos que no tenemos que darles harta información para que ellos puedan adquirir esta autonomía. Entonces, ¿cómo lo he ido resolviendo yo? Por una parte con esto de estas preguntas orientadoras, y por otra parte también en qué etapa de la escritura los acompaño más o los llevo más de la manito, porque en definitiva si quiero que sean autónomos en su escritura, al principio les tengo que dar muchas ayudas, pero ya después en las etapas en donde ellos ya están en reescritura, ¿cierto? Cuando ya han tenido una primera revisión del texto, necesito que ellos vayan aplicando estas claves que yo les fui dando. Entonces también hago esto y para mí ha resultado muy enriquecedor a nivel virtual el trabajo que se hace cuando compartimos los textos en pantalla o los comentarios que hacemos en virtual, porque es más rápido, porque vemos el texto ahí mismo y lo compartimos casi inmediatamente, ¿cierto? Pero en esa primera etapa vamos todos comentando los textos de los otros, vamos buscando como los puntos críticos, también los puntos fuertes de sus textos, pero ya después les voy diciendo, chiquillos, presten mucha atención a este tipo de mejoras que nos estamos proponiendo entre todos, ¿cierto? Y para que después ustedes mismos las vayan aplicando, porque no vamos a revisar esto así siempre. Si lo revisáramos así siempre, yo estaría recibiendo información de ustedes, pero ustedes no estarían creando su propio conocimiento. Entonces les digo, en esta parte va a haber mucho acompañamiento, pero después necesito que tú vayas generando tus propias correcciones y vayas haciendo como la reflexión de esto. Y lo otro que encuentro muy interesante es esa primera etapa en donde vamos mostrando todos los textos y los vamos leyendo, vamos modelando a través de los textos de ellos mismos, ¿cierto? Es que aprenden esto de que la escritura no es un proceso individual. Claro, cuando redactamos, cuando estamos en esta primera etapa, ¿cierto? Súper solo, porque no puedo estar con el otro escribiendo, ¿cierto? No lo hago con dos manos, pero sí ese proceso de reescribir es un proceso en donde todos podemos participar y es interesante cómo ellos mismos pueden ir construyendo y haciendo textos que sean cada vez mejores. Y por último, esta idea del borrador, yo me acuerdo muchísimo cuando Carlino nos hablaba de esto, de que un texto tiene un punto de fragua, ¿cierto? Entonces, para los chiquillos esto de entender que es un proceso les cuesta mucho, pero también hay que plantearles el hecho de que de a poquito tu texto va a llegar a un minuto en el cual tú lo vas a fraguar, ¿cierto? Eso quería compartir yo. Gracias, sí, maravilloso. Yo comparto tu idea. Yo creo que esto es como cuando uno aprende a andar en bicicleta. Primero tiene que ir con las rueditas. Entonces, como decías tú, es clave cuando hago esto que preguntaba Juan, al principio. Porque después tienes que sacarle la ruedita a la bicicleta. ¿Te fijas? Entonces yo creo que es muy, muy útil para el alumno. ¿Había algo más, Diego? Sí. Claudia Andrade quiere también aportar y Javier Larraín también querían aportar con respecto a lo que estamos dialogando. Ya. Ya, voy yo. Muchas gracias por la posibilidad. La verdad es que yo lo que quería compartir era más bien una experiencia como más de corrección en línea, que creo que nos podría aliviar un poco la pega, sobre todo a los que tenemos hartas secciones del ramo de comunicación escrita y que quizás con una sección uno podría tener como más, aplicar ciertas técnicas que con varias secciones se puede dificultar. A mí lo que me ha funcionado muy bien es la modelización de la estructura del texto, pero separado en párrafos. Es decir, en el fondo lo que se enseña es a modelizar, se muestra el modelo de cada párrafo, el introductorio, el primero, el segundo, el tercero, y a lo sumo los textos que yo pido son de 5 párrafos. Y además con el tema del conector bien instalado, dónde va el punto, etc. Claramente una cosa es el modelo y otra cosa es lo que ellos después escriben, e igual hay que irles haciendo, ¿verdad?, sugerencias. Pero lo que a mí más me sirvió el año pasado fue, a propósito después de un webinar que nos hicieron en la universidad, que yo subiera la rúbrica a la plataforma cuando yo armaba la tarea. Entonces, teniendo la rúbrica arriba, cuando entregaban el borrador, o el borrador de 1 o 2 párrafos, yo inmediatamente, por ejemplo, Ana, en el ítem de cohesión, indicaba
cuál era el problema, pero sin reescribirles el párrafo completo. Entonces ellos se tenían que fijar en ese párrafo y entonces la segunda entrega, que era la definitiva, el párrafo tenía que venir mejor articulado. Entonces, ¿qué pasa? Que la rúbrica permite que uno haga el comentario en el mismo ítem y es mucho más fácil incluso para ellos saber en qué se están equivocando, que no es solamente nomás un tilde, sino que no usaste el conector o no hay punto seguido. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, la primera vez que uno sube la rúbrica es un poco demoroso, a pesar de que uno va a copy-paste del Word, lo bueno que tiene Canvas es que uno sube la rúbrica una vez y se puede colocar en las otras secciones inmediatamente, una vez que uno arma la tarea. Entonces, eso a mí me facilitó montones y al igual lo que le dijeron las colegas antes, y lo mismo tú, Ana, que compartan la pantalla y ellos muestren cuál es el texto, también ha funcionado mucho mejor porque para el resto también les sirve para aprender, esto es lo que está mal en este texto, yo también puedo tenerlo poco desarrollado y lo puedo mejorar. Exacto. Claro, ahí se produce el aprendizaje espejo, porque no se ve él, pero ve al otro. Sí, gracias Claudia, muy buenas ideas. Bueno, y Javier aparece, perdona Ana, Javier Larraín parece que también quería comentar algo, ¿no? Y yo iba a comentar algo muy similar a lo que comentó Claudia recién. Claudia, ¿cierto? Sí. Porque, claro, siento que enseñar escritura en parte también es como enseñarle a alguien a nadar, como que uno se puede meter a la piscina, le muestra, pero yo no puedo nadar por el alumno, porque si se cae a la piscina y después él no sabe nadar, se va a ahogar. Entonces, con la escritura pasa lo mismo, no puedo escribir por el alumno, porque finalmente, claro, sirve en el fondo como modelador pedagógico de que le entiendan que se equivocó, pero finalmente la única manera de aprender a escribir es escribir, 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 ¿ya? Y en ese sentido creo que resulta muy útil, o al menos a mí me ha resultado, sobre todo también durante este periodo del año anterior online, que después de los procesos de reescritura, claro, uno durante la escritura le da pauta y le explica el que se equivocó. Hago también lo mismo de Claudia, de subirles la rúbrica para que al tiro vean que si hay un error de coherencia o cohesión corresponde a este marcador en la rúbrica, etc. Y sobre todo después de la reescritura, considerando que hay alumnos que si bien se les corrigieron cosas en la escritura y en la reescritura siguen habiendo los mismos problemas, tomo siempre y les aviso que es como con un afán pedagógico y absolutamente como los ejemplos más logrados de los trabajos de reescritura y los menos logrados. Entonces tomo la mejor tesis y la peor tesis. Obviamente todo esto con carácter anónimo, avisándoles que no hay ninguna como connotación punitiva a los que se vean reflejados como mi tesis fue una de las más malas. Y lo que hago es reescribir, o sea, preguntarles a ellos, yo casi ni hago la clase, ¿por qué esa tesis es correcta? Y que ellos en el fondo tengan que explicarle a sus mismos compañeros por qué esa tesis es una tesis que en el fondo tiene el puntaje total y todo. Y después en el otro caso, como que ellos reescriban esa otra tesis que estaba incorrecta, por ejemplo. Y ellos mismos dicen, no, es que eso no es una tesis porque le falta un verbo, por ejemplo. Ya, las tesis siempre tienen que tener un verbo. Entonces, que ellos mismos en el fondo vayan reescribiendo los errores de los textos en común, que además son errores que están por lo general a lo largo del curso, y sobre todo esa instancia como de puesta en común, sobre todo de los errores, es donde más aprenden, sí. en general. Y además que yo después les subo el PPT, entonces quedan esos mismos errores ahí, como que ellos después pueden ir a revisarlos como, verdad, mira, este era un buen ejemplo de tesis, la voy a tomar como guía para el próximo trabajo, etc. Entonces creo que también como el hacer como una especie como de puesta en común después de cada trabajo, sobre todo revisando en qué se equivocaron, es lo que más les sirve. Sí, absolutamente. Porque es la única manera, porque lo visibilizas. Entonces, es una gran oportunidad además de hacer metacognición. Tú lo dijiste súper bien, ¿no? ¿Cómo lo hice en el caso del alumno que lo logró? Yo a veces le pregunto, ¿cómo lo hiciste? Cuéntanos a tus compañeros cómo hiciste esta introducción, si es que los compañeros opinan que está muy buena esta introducción, ¿cómo lo hiciste? Y los otros toman nota. Entonces para la próxima vez yo también lo haré. Bueno, con todo lo que ustedes han comentado, súper, súper interesante,
se comprueba lo que dice Vargas Franco, ¿no es cierto? Que la escritura tiene, de todas maneras, una naturaleza que tiene varias dimensiones, ¿no? Y aquí, justamente lo último que decían ustedes se comprueba, ¿no? Es social, es dialógica y es pragmática, sin duda. Voy a apurarme un poco porque estamos cerca de la hora, parece. Bueno, ¿cómo lograrlo? Es algo que de alguna manera ustedes ya lo han ido respondiendo, así que voy a entrar en algunas otras sugerencias y estrategias que podemos sumar a lo que ustedes han dicho y que me parece genial, que yo también me las he ido apuntando. A propósito del modelamiento, algo dijo Diego, creo. Yo creo que es súper importante, y lo he hecho, incluir textos reales en el modelamiento, porque uno, ¿qué hace? Pone ejemplos de ensayos de ensayistas connotados o de textos expresivos de también alguien muy, muy famoso. Y yo creo que funciona bien esto de poner textos reales. ¿A qué me refiero? A textos de otros alumnos. Alguien lo mencionó. Guardo este texto del año pasado, en fin, y lo muestro. Y le digo, mira, esto lo escribió un estudiante, igual que tú. ¿Ya? Mira lo que logró. O opinemos. ¿Qué te parece? Creo que puede ser más efectivo y menos frustrante también para el estudiante, ¿no? Ver textos de sus pares. Esto también de alguna manera lo dijeron ustedes, más que hacer esta conversación en la última parte, cuando ya todo se entregó corregido, hay que hacerlo durante el proceso, o sea, entre la reescritura y la escritura, hay que compartir la pantalla, hay que ver por qué no se logró tanto el objetivo del escrito o por qué sí se logró, pero aprovechar el proceso. Y hacemos, por supuesto, el ejercicio de la metacognición. Otra cosa que el otro día, cuando tuvimos la charla de Daniel Casani, él también lo decía, no tengamos miedo de incorporar actividades sincrónicas. Yo el año pasado decidí no hacer la clase de APA, famoso APA, sino que no hacerla sincrónicamente, sino que grabé. Me grabé a mí misma, lo hice de una manera súper fácil, muy lejos de las maravillas que hace mi colega Juan Espinosa, a quien yo admiro mucho, lo sigo en YouTube. Hice algo súper simple, prendí el Zoom y estuve sola y grabé la clase de APA, con muchos ejemplos, con todas las cosas que ellos preguntan, y da la posibilidad de volver a esa clase en particular. ¿Ya? Entonces, porque es difícil, hay con ejemplos, con algunas sugerencias para que practiquen, y se deja la clase ahí guardada. Y ahora quiero entrar a esto último, que yo le puse rueda de muestra de tesis para ensayo, es un título un poco largo, y que es algo súper simple, que se me ocurrió hacerlo por primera vez en 2019, lo hice en forma presencial con los alumnos de cine, y lo que les pedí fue que trajeran para la clase en cuestión el tema del ensayo que ellos querían escribir y la tesis que tenían para ese ensayo. Es súper simple, nos sentamos esa vez en círculo y libremente comenzaron, primero de manera tímida, contándole a los compañeros cuál era su tema, cuál era la tesis, y yo les preguntaba también, como para empezar a modelar lo que los alumnos podían hacer después, ¿por qué había elegido ese tema? ¿Ya? Y después entonces él mostraba su tesis. ¿Y qué es lo que yo traté de producir? Que los mismos compañeros y compañeras aportaran al dueño del ensayo, digamos, con ideas, ¿no? ¿Qué te parece la tesis de tu compañero? ¿Resulta clara? Sí, no, ¿por qué? Okay. Y bueno, y terminó el asunto en que se empezaron a dar datos de bibliografía, le hacían preguntas al compañero, entonces eso ayudaba para la parte de la problematización, le hacían sugerencias, oye, y si lo abordas por acá o si lo abordas por allá, ¿viste tal película? ¿Leíste tal cosa? Mira, te recomiendo esto. Oye, yo estaba callada porque ellos hacían múltiples recomendaciones, se daban ideas, y
esa vez lo hice, como les decía, en forma experimental, no lo había hecho así como esa vez, y resultó que todos querían participar. El año pasado lo hice de nuevo y lo hice online, y resultó mejor todavía. No sé por qué, resultó mejor, participaron mucho, todos querían compartir su tesis, todos querían darle contribución a los compañeros. Así que yo recomiendo hacer esa rueda de muestra de tesis para ensayo con el conversatorio, que es parecido a lo que dijo alguna de las colegas también. Y pienso hacerlo de nuevo porque funciona, porque les abre la cabeza a los alumnos. Porque les cuesta mucho, no sé, las experiencias de ustedes, les cuesta mucho distinguir el tema de la tesis. Entonces a veces repiten, mi tema es este, y después tú le dices, ¿y tu tesis? Y es como el título, ¿ya? Entonces, producir esta conversación ilumina. Una cosa es el tema y otra cosa es la tesis, ¿no? Donde yo afirmo o niego algo, en fin. Les doy la palabra. Ana, perdona, José Miguel Barrios Sí. comenta que la rueda de muestra de tesis funciona muy, muy bien. Parece también tiene experiencia al respecto y que es una gran iniciativa. Por interno también me preguntan si es que tenemos la posibilidad de que nos compartas la clase de APA, si es que se puede para tener como material pedagógico. Y también Ah, Olaya nos quería hacer un comentario. ya. Ya, hola. Hola. Bueno, yo había pedido la palabra hace un poquito, entonces estoy un poquito desfasada, pero a mí me pasó, y por eso también lo quería compartir, porque ponte tú, lo que tú comentabas de estas cápsulas que tú creaste a través de Zoom con el tema de las APA, igual es súper útil porque nosotros de hecho hicimos una ayudantía de algo tan básico como por ejemplo el manejo de Word, que los chicos no se manejaban nada. No sé si a ustedes también les pasó eso, que con primer semestre, primer año, uno les decía un texto justificado y abajo te ponían profesora, les justifico de antemano que mi texto ya está justificado. O sea, eran cosas así súper básicas que no logramos. Entonces, para ir reforzando ciertos aspectos de manejo de herramientas, las cápsulas a nosotros nos funcionaron súper bien porque eso fue una tarea que se la encomendé a mi ayudante, porque ella, como se maneja súper bien con la tecnología y todo, pensé que podía ser mucho más amigable la relación que podía darse con ellos a través de manejo de esta herramienta. Eso por una parte. Y por otra parte, que también recogiendo lo que tú nos planteabas, es el hecho de la corrección grupal, evaluación entre pares, en el sentido de que, bueno, yo tengo una sección, entonces eso también facilita las cosas en relación o en comparación a los que tienen más secciones, pero lo que yo sí trato de hacer siempre esta opción, o sea, la entrega del trabajo escrito, corrección, la corrección, después lo que hacemos es publicar el SpeedGrader a través de la pantalla y vamos chequeando alumno por alumno, obviamente que no es una revisión extensa, sino que son las grandes ideas y conceptos, y yo siento que eso legitima mucho para los demás la Sí. evaluación, porque se dan cuenta de que si hay un trabajo que está fantástico y ellos me entregaron nuevamente, a pesar que el trabajo pasó por el proceso de reescritura y no hicieron nada, yo voy y le digo, bueno, ¿tú cómo me vienes a decir a mí que tu trabajo de verdad, tú le pusiste empeño y le pusiste esfuerzo si tú no tomaste ninguna de las sugerencias que se te hizo en la corrección y no estás cumpliendo con la rúbrica? Entonces, eso, pero yo no lo hago privadamente, sino que lo hago como en derecho nosotros tenemos todas las evaluaciones orales y públicas. Yo también sentí que esto era parte de la oralidad y la publicidad, por tanto, vamos publicando y vamos revisando uno a uno después del proceso de reescritura para ver si efectivamente se dio o no se da ¿cómo se llama? El objetivo. Y también creo que es parte de la retroalimentación, no tan solo de lo que yo les doy, porque muchas veces son sus mismos compañeros quienes meten la cuchara y ellos también dan ese aporte que puede ser quizás, siento yo, 1000 veces más como fuerte en cuanto al contenido a lo que les diga su mismo profesor, porque son sus compañeros que están interiorizando los conceptos que han visto clase a clase. Así que eso. Súper buena idea. Súper buena idea. Y a propósito de lo que tú decías, y volviendo a la cita que yo había puesto de Vargas, ¿no es cierto?, de esta carácter tridimensional o naturaleza tridimensional de la escritura, lo social, lo dialógico y lo pragmático, me acordé cuando estabas hablando, hay estrategias súper sencillas, no sé si ni siquiera le alcanza el nombre de estrategias, pero sobre todo ahora que estamos online, o desde el año pasado,
no tengamos miedo de partir la clase preguntándole a los alumnos cómo se sintieron con respecto a la escritura de ese texto. Yo lo hago siempre, ¿no? Y ellos como que esperan, parece que les pregunte. Por ejemplo, si tuvieron que escribir el texto expresivo, entonces yo parto la clase diciendo, ¿cómo les fue? ¿Les resultó difícil? Si les resultó difícil, a ver, compartamos. Si les resultó fácil, ¿qué fue lo que más le costó? Miren, lo que más me costó fue partir. A mí me costó pasar del primer párrafo al segundo. Pero siempre tener ese diálogo. ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Qué es lo que me es más fácil? ¿Cómo lo haces tú? Entonces yo tomo la idea. Pero yo lo tengo así como fijo para partir. Siempre pregunto, ¿cómo les fue? ¿No? ¿Lo lograron? ¿Fue muy difícil? Son pequeñas cosas que a lo mejor ustedes dicen, ay, pero qué fome, pero funciona. Entonces, yo creo que es importante. Bueno, todo esto, ¿para qué? Para que finalmente nuestros estudiantes logren verse a sí mismos como escritores. Linda Flowers, que ya la nombré antes, la cita, bueno, siempre la doctora Caldino, la cita Casani, ya a fines de la década del 70 tenía esto súper claro. Entonces, ella dice, de forma muy bella, dice, los buenos escritores finalmente lo que logran es convertir la prosa de escritor, o sea, las ideas privadas, en prosa de lector, o sea, en la expresión pública. Y todo esto se logra dialogando con los alumnos también, ¿no? Y al final, ¿cuándo logran verse como escritores? Cuando se dan cuenta que saber escribir es hacer esa transición. Yo salgo de lo privado, de lo que solo entiendo yo, y logro hacer una expresión pública de las ideas que sean de utilidad, interesantes, emocionantes, lo que fuere, para todos, ¿no? Pero verse a sí mismo como escritor, y es súper gratificante para los alumnos, como una de las colegas contaba antes, creo que Caterina, que siguen trabajando sus textos, que los muestran, en fin. Miren, lo que sigue es lo siguiente, y con esto yo voy a ir ya terminando. Quiero compartir aquí algunos textos, no están enteros, son algunos fragmentos de textos que recibí el año pasado como primer ejercicio con mis alumnos de cine, el texto expresivo. ¿Y por qué los quise mostrar? Porque estos textos que yo estoy mostrando aquí me están dando un voto de confianza. Porque cuando yo les propongo a los alumnos, van a hacer un texto expresivo y le doy las consignas, ¿por qué escribo? Les doy variedad. Pueden responder a la pregunta ¿por qué escribo? ¿Por qué no escribo? Y el año pasado también a los chicos de cine les di la oportunidad de que la pregunta podía ser ¿por qué veo series? Entonces, cuando un alumno o una alumna te escribe un texto en que abre su corazón y te dice lo que escribió aquí mi alumno, y te cuenta que sufrió bullying y que una manera de salir de este acoso que él sentía fue a través de la escritura, entonces tú dices, mira, ¿cómo voy a desaprovechar que este alumno que es capaz de producir un texto así logre el mismo goce escribiendo un ensayo, por ejemplo? ¿Ya? A mí es que un alumno abra su corazón de esta manera, me emociona y también me da una gran responsabilidad porque él ya se entregó. Cuando un alumno escribe lo que escribió este chico aquí, se está entregando. Entonces hay que aprovechar esa entrega y hacer lo que transite, ¿no? O sea, cuando este alumno termina diciendo, esta soledad me condenó a encontrar mi zona de expresión y ojalá que esa condena sea sempiterna, ves el potencial que hay ahí, ¿no? No sé si lograron darle una pasada, tengo otro. Son fragmentos, no están los textos enteros. Cuando él, lo voy a dejar un poquito para que lo puedan leer.
bueno, yo creo que pudieron hacer, aunque haya una lectura escáner por último, pero ya habrán notado el tenor, ¿no? Cómo se está entregando y cómo logra descubrir esto, porque podemos pensar que tal vez, creo que él me lo dijo, descubrió finalmente lo que pasaba con la relación con su padre escribiendo, o sea, escribiendo lo vio esto, ¿no? Cuando él termina diciendo, ahora bien, lo más importante que aprendí a los 208 capítulos es que no necesito a mi padre para salir adelante. O sea, es tremendo que un alumno se abra así. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Ellos confían en nosotros, creen que podemos ayudarlo, abren su corazón. Entonces, esto no se puede desaprovechar. Bueno, aquí otros chicos, como la pregunta era ¿por qué escribo? Bueno, él puso yo escribir, y a mí también me parece emocionante lo que él pone, ¿no? Cuando él dice, escribo porque me da poder, porque me hace sentir que estoy siendo escuchado, que lo que digo importa y que puedo cambiar las cosas. Ahí, bueno, viene la invitación, ok, entonces si te da poder, ¿no? Que te dé poder en todo sentido, ¿no? Que te dé poder también para hablar de tu disciplina, ¿ya? Como otros lo han hecho en el cine, que es lo que yo más, son las clases que más hago, ¿no? Como lo hizo después Tarkovsky, como lo hizo también aquí Raúl Ruiz, etc. A lo que voy, no sé si se está entendiendo, hay que generalmente, o muchas veces, en el primer texto expresivo los alumnos se entregan. Entonces lo que tenemos que aprovechar es esa entrega, entre otras cosas, para estos dos puntos que yo puse aquí, para experimentar el potencial epistémico de la escritura. O sea, la escritura me permite también aprender sobre mí, aprender de otros, aprender a aprender, ¿no? Y una vez que se han abierto, inculcar, como les decía recién, el deseo de pertenecer, la importancia además de mantener ese deseo vivo. Voy a entrar a una comunidad disciplinar del mundo de la medicina, del cine, de la arquitectura, de la ingeniería, y tengo algo que decir. Entonces tengo que entrenarme para saberlo decir. Con esas reflexiones termino. Aquí están las referencias, y esto que estoy haciendo con ustedes lo hago siempre con los alumnos. Siempre pongo en las presentaciones, en las PPT, en los precios, lo que sea, las referencias, porque estamos reforzando la idea del a hombros de gigante. Esto no lo invento yo, ¿no? Investigo y lo comparto contigo. Cuando hago clases también lo digo, para esta materia sigo a y digo, ¿ya? Creo que con esas pequeñas cosas también se aprende. Y muchas gracias por conectarse, que les vaya súper bien, y gracias por su participación. Muchas gracias, Anita. Muy interesante. Un gusto verte, escucharte. Gracias, igualmente. ¿Cómo salgo acá? Ana, muchísimas gracias por tu presentación. No sé si a lo mejor hay alguna duda, alguien quiera comentar algo o profundizar. ¿Alguna duda que haya llegado a lo mejor? Yo, Ana María, ¿me escuchas? Perdón, Ana María. Hola, Clarita. Anita, ¿cómo estás tú? Bien. No, quería felicitarte. La verdad que aunque no tenías ganas de hacer una clase magistral, te resultó una clase muy iluminadora. Yo el curso también lo hago hace 3 años. Es un curso que lo hago para alumnos de arquitectura. Alumnos de arquitectura que muchos son renuentes a escribir, pero creo que todas no solamente la manera en que explicaste, desde partiendo entender a quién le hacemos el curso, cuáles son los mitos, que efectivamente existen esos mitos, y también algún profesor comentaba sobre los prejuicios que nosotros tenemos frente a los alumnos. Creo que también enfrentar la clase, y lo digo como enfrentarla y no confrontarla, es muy importante para lograr buenos resultados y que efectivamente los alumnos se den cuenta
los estudiantes se den cuenta de la importancia que tiene escribir como forma de comunicación, y que no existe, como bien dijiste tú, una manera de escribir, sino son muchas las maneras en que uno tiene que escribir. Y cada carrera desarrolla distintas formas de escritura. Lo importante es que uno se haga entender. Y no a la fuerza, no desde yo, sino desde, es decir, saliendo del yo y viendo hacia a quién le estoy transmitiendo. O sea, el tener presente que escribir es una forma, y una de las formas importantes de la comunicación, es vital para que el alumno logre comprender la importancia de la escritura. Y no la escritura solamente en prosa, sino de todas las formas de escritura, que en el caso de arquitectura hay muchas maneras. Nosotros nos manejamos en distintos ámbitos de la escritura, y en ese sentido el curso resulta muy bueno, y de hecho, desde la primera vez que hago el curso, incluso los ayudantes que he tenido, que no tuvieron la oportunidad de este curso, se dan cuenta de lo fundamental que resulta el curso para poder enfrentar la carrera correctamente. O sea, no es solamente un curso más, no es un curso instrumental, sino que los ayuda, les da las herramientas y fortalece las herramientas que han recibido el colegio y desde sus casas también, para poder orientarlas hacia, no solamente en este caso la carrera de arquitectura, sino que también para otras carreras. Y creo que en ese sentido la explicación que diste, no solamente desde la disciplina, o sea, perdón, desde el curso, sino que también desde el centro de escritura, nos da a nosotros los profesores también reforzar temas que desde un inicio, es decir, que en el curso, perdón, a través de los distintos profesores que hemos tenido, ¿no? Y que nos van reforzando todos los semestres, creo que nos vuelve a recordar y nos amplía aún más la mirada hacia este curso, y nos da mayor fortaleza, ¿no? Para enfrentarlo también en este 2021, que es un 2021 muy complejo, con muchos alumnos que no se sienten preparados para entrar a la universidad. Yo creo que va a ser un año complejo, va a ser muy complejo porque tuvieron un cuarto medio dificilísimo. Así que creo que yo te agradezco, y más que agradecerte, te felicito, porque con la claridad con que presentaste nos permite, yo creo que considero de buena forma enfrentar este curso. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, Clarita. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar algo que se haya quedado en el tintero? Pues bien, Ana, yo también te quise dar las gracias. Con esa claridad, pareciera que es muy fácil enseñar la escritura, y todos sabemos que es muy complejo. Así que te vuelvo a agradecer esta instancia, te vuelvo a agradecer que nos hayan compartido esta experiencia, porque al igual que los comentarios que hay en el chat, también creo que ha sido muy iluminador. A los asistentes, a las asistentes también les agradezco el interés, la participación, el diálogo, que finalmente es lo que nos fortalece también en nuestras prácticas docentes. Les recuerdo que esta relatoría se repite, si que conocen a algún colega que no haya podido venir, o si que alguien les pregunta, se repite el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde. Y que este viernes, a las 4 de la tarde, está la actualización de comunicación oral, que la va a llevar adelante el profesor Enzo Datori, que también es un profesor de los cursos de SP. En todo caso, les vamos a enviar los correos con anticipación, un día antes, para compartirles el link y para que puedan resolver cualquier duda. Así que les vuelvo a agradecer, y en especial me gustaría volver a agradecer a Ana por toda la claridad y toda la experiencia que nos está compartiendo, porque realmente es muy iluminador. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos ustedes. Que nos vaya bien. Gracias. Como decía Zulma. Chao, gracias. Chao, José gracias. Miguel, un abrazo. Un abrazo, Anita, una alegría escucharte, verte y aprender de ti. Oye, por favor, maestro. Un abrazo grande. Gusto de verte. Chao a todos. Gracias.